Hola Sol, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, linda? ¿Todo bien vos? Bien, gracias a Dios, bien. Acá todo es normal en mi casa, mi familia también. Bueno, ¿cómo les fue hoy? O la semana, las otras materias, tienen fechas de exámenes, tienen todo. Sí, todo bien, por suerte. Esperamos que entren un poquito todos, ¿sí? Hola, buen día. Hola Jessica, buenos días, Gaby, Bianca. Hola, buen día. Estaba preguntando qué tal, cómo les fue, cómo andan. En la vida, no en la materia, simplemente. ¿Todo bien en Bien, las familias? por suerte bien. La familia bien, por suerte bien. Mi papá estaba mejor, así que bien. ¿Está mejor ya? Sí, había tenido COVID y nada, le pegó mal, pero está bien. Como curiosidad, ¿qué tuvo? ¿El decaimiento o algún otro síntoma? No tuvo, no estaba oxigenando bien y terminó con una pulmonía, con una neumonía. Por suerte internaron, lo pudimos agarrar a tiempo y bueno, estuvo bien. Estuvo 3 semanas. Así. Muchísimo. Bueno, Sí, ¿ahora está en tu casa o en la casa de él? él está en la casa de él, por suerte, sí. Bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí. Yo tuve Sí. conocidos también que estuvieron muy sin fuerzas, muy caídos, y por suerte en las casas. Bueno, cuéntenme las que tienen que dar hoy. A ver, vamos a empezar. ¿Cómo les fue con ¿Saben qué les pregunto primero? Estoy esperando que entren todos para explicarles algo del campus, porque les debe haber sorprendido que hoy tienen que agregar tarea algunos, ¿sí? Sí, hay como 3 entregas. Bueno, la cuestión es así. Como son 2 equipos, los 2 equipos son uno de Unión Europea y uno de Mercosur. El campus, si yo les coloco a todos a entregar tarea el mismo día, los que no la tienen que entregar les figura ausente y les baja el promedio, porque les baja la asistencia. Entonces, solamente se diagramó el campus para que los que tienen que dar Unión Europea hoy entreguen el trabajo por campus, por eso les puse que lo podían entregar a partir de ayer, para que lo puedan entregar y les figure el entregado, independientemente de la exposición oral. Y el resto, nosotros lo del Mercosur. Mercosur lo va a entregar el día que le corresponde dar Mercosur. Claro, pero creo que tenía la fecha por lo menos hasta ayer, teníamos como fecha hoy. Por eso va a quedar como que no, sí, me parece, no sé los que están del Mercosur. Mercosur, hoy tienen Unión Europea. El equipo que da Unión Europea entrega Unión Europea. Mercosur entrega, normalmente es un día antes, les doy la posibilidad de entregar un día antes, a los efectos que ya cuando ustedes estén ingresadas ya lo tengan incluso para compartir pantalla o para lo que fuera. Y después, la otra cuestión es el trabajo sobre colaborativo que están haciendo con la doctora Roxana. Ese trabajo lo diagramó ella para que puedan entregar, ahora me voy a fijar la fecha, mientras estamos en clase me fijo la fecha, pero lo van a terminar, todavía no está terminado el trabajo ese, sino hay un trabajo que tienen que entregar, a ver, esperen un poquito. Hoy. Profe, igual lo de la Unión Europea dice que tenemos como 2 entregas, dice una a las 11 y otra a las 11:15. A ver, espera, déjame mirar. No, ¿sabés lo que pasa? Vamos a dar una clase, perdón, les pregunto algo a todos. Hola Nico, hola Camila, perdón que no los había saludado, y Agustina. Bueno, lo que les explico es esto. Ustedes tienen cargado en el aula, en el campus, perdón, que tienen cargados videos para ver sobre el funcionamiento del campus. ¿Los pudieron ver o no le dieron bolilla? No se escucha, Jessica. Ya estás muteada.
No, yo no vi esos videos. Estoy tratando de ver en las agendas donde ahí aparecen las fechas y yo no tengo otra entrega pendiente más que la del cuadro comparativo, pero nos toca Mercosur a nosotros. Los demás, ninguno vio los videos que UNSA les carga. No yo, UNSA. No estoy hablando de los míos. Yo creo que lo vi, pero como en segundo año. Como que este año no lo vi. No, les voy a comentar algo entonces. UNSA cada vez más tiene perfeccionado el campus. Así como para ustedes lo vieron y tenían en segundo año, para nosotros, desde el año pasado que tuvimos que ponernos a diagramar y a configurar este aula, tuvimos que ver muchos el año pasado, pero también tuvimos que ver otros este año. O sea, se ha configurado, se ha actualizado, no conforme a UNSA, sino conforme a las reglas de educación a distancia en materia internacional. O sea, para no solamente acá, sino a nivel realmente mundial se está modificando esto. Y es más, hay otras modificaciones más que todavía no están incorporadas, justamente para que ustedes y nosotras aprendamos bien el manejo de las aulas. Entonces, yo me di cuenta por las preguntas que hicieron ayer. Ayer a la noche yo recibo unas preguntas por el chat que ustedes hicieron, y les contesté sintéticamente que Unión Europea era para hoy, y para el 14 Mercosur, y el cuadro colaborativo quedaba para completar, porque me hicieron la pregunta para cuándo lo completaban, y la clase colaborativa va a ser uno de los 2 días de repaso. Es decir, ustedes tienen repaso antes del final, entre comillas. Estoy hablando de entre comillas, porque final hay en julio con fechas para poder colocar las calificaciones y demás. Entonces, esas 2 clases de repaso van a ser trabajadas, parte como repaso general en serio de la materia, y parte se va a terminar ese cuadro que estuvo a cargo de la doctora Olivieri, y que la doctora Olivieri todavía no lo pudo completar por el material que se trabajó en clase. Entonces, una de esas clases y una parte de las clases, no todas, se va a terminar ese cuadro. Ahora, vuelvo a los videos de UNSA, y les ruego, no para mí, entiéndanme, no lo digo para mí, lo digo para el resto de las materias. Tienen que empezar a mirar algunos, o si no, escúchenme, diagrámense si no tienen tiempo en mirar uno cada una, y después se hacen ustedes un Zoom y se lo comentan entre ustedes. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros tenemos que configurar eso de forma tal que ustedes denota la asistencia a clase también. Y si nosotros le poníamos en el trabajo de Unión Europea, que da una parte del grupo entregar, los demás tenían ausente. Y además de tener ausentes, al tener ausentes tienen una dificultad de cumplir con la reglamentación. Entonces, hagan una cosa. Ahora, fíjense en participantes. Entren en participantes. ¿Pudieron entrar? Pongan micrófonos o caritas, pero por favor hagamos esto así lo aprenden para otras materias, no también para este. Porque lo más probable es que también esté hecho en otros y ustedes no se den cuenta por no haber mirado o no haber tenido tiempo, como ustedes prefieran. ¿Entraron? ¿Sí? Bueno, fíjense ahí en participantes. Primero que están todas, ustedes y nosotros también. Estoy tratando de ver yo en pantalla para ver si lo puedo compartir. Bueno, a ver. Denme un minutito chiquitito.
Bueno, fíjense en participantes. Contéstenme si pueden por voz, porque no estoy mirando yo también el campus, entonces no las tengo en pantalla. Sí, estoy en Sí, participación. sí, ¿Lo vieron en participantes? sí. Sí. Entonces, fíjense en participantes, que están todas, y fíjense que además de estar todos, hay una parte, primero que les figura si están conectadas o no. Eso no lo configuramos nosotros, si no está configurado por USA. Pero fíjense que dice la palabra grupos. La de alumnos, sí, es verdad, sí, Mercosur, Unión Europea. Sí. Entonces, ahí está configurado, eso sí lo tuvimos que hacer nosotros, o sea, lo hicimos acá, lo hicimos, lo hice. Está configurado quién tiene que entregar cada uno, para que cada uno tenga, primero, el entregado en el campus, y segundo, qué cosa entregó. Entonces, después eso está configurado para que directamente se les pasen a corregir. Por eso les pedí que lo entreguen por escrito. O sea, ahí está cada uno qué trabajo tiene que ser grupal. Y cada uno entrega el trabajo grupal. O sea, yo sé que el trabajo grupal es de 4, por ejemplo, y que todos son iguales. Y se corrige uno. Pero para el campus le figura como asistencia y le figura también como entregado. ¿Se entiende ahora? Sí, pero mi pregunta, profe, era que habían 2 entregas de la Unión Europea para hoy. Hay uno para las 11 y uno para las 11:15. No, ¿Qué no, entregamos? ¿En uno el PowerPoint y en el otro el Word? ¿O? no, chiquita. También tiene que ver con eso. Ahí es donde me di cuenta que no habían mirado los videos para aprendizaje del campus. Nosotros le ponemos una fecha y un horario de entrega, como los parciales, ¿sí? Y a su vez, por si tienen alguna dificultad en el momento de se les cayó internet, anda lento, hicieron un primer intento y no pudieron, y todo eso, tienen una fecha límite, perdón, una hora límite, normalmente 10 minutos o 15 después. Cosa de que si les cae internet tengan tiempo de ir a otra computadora, a conectar de nuevo, lo que quieran, a ese efecto. Pero no es que tienen que entregar 2, sino es uno. No, pero es raro, porque antes de empezar la clase tenía 2 entregas y ahora desapareció la de las 11:15 y me aparece solo la de las 11. No Porque sé. me avisaste y se corrigió. ¿Listo? Como veo que hay dificultad con la fecha límite, lo saco y no les pongo fecha límite. Entonces el día que tengan un problema tienen la dificultad de no saber por dónde mandarlo. Bueno, vamos a otra cosa. A su vez, miren los videos nuevos. Por lo menos traten de mirar los que no miraron hace el año pasado o este año. Más que nada los que no miraron este año. Que aparte de entregar por grupos, tienen lo que ustedes están haciendo del choice. Es decir, el autoevaluación que tienen para entregar con un intento, con 2 intentos y también con tiempo. Entonces, sugiero, no tanto para esta, que esta ya la van a terminar, pero tienen todavía otras materias que seguir en la carrera y es importante que aprendan las nuevas modalidades a nivel mundial. Sobre todo que ustedes van a trabajar como traductoras, a veces con gente de otros países y lo van a tener que hacer con otras modalidades, de otros lugares, pueden dar clases en otro lado también. Entonces, acostúmbrense, no es solamente para nosotros el aula, también es para ustedes, ¿ok? Bueno, a ver, los que tienen que dar la clase de hoy de Unión Europea. Lo vamos a hacer en 2 etapas. La primera hora, si se termina el Zoom, está preparado para que ingresen directo, no para admisión. Esa es otra de las cosas. Ingreso directo, no admisión. Cosa de que ingresamos inmediatamente y ya las escuchamos a quienes tienen que entregar. El trabajo ¿lo entregaron ya? ¿Como agregar tarea o están esperando para entregarlo? Entregamos el Word. El Listo. PowerPoint también lo subimos. Perfecto. Sí, les digo esto porque desde ahí pueden ver por compartir pantalla o de ustedes, como ustedes quieran. Como lo hayan preparado la clase. Ahora sí depende de ustedes. Bueno, las escucho
y el orden lo manejan ustedes. Si se corta, acuérdense, está configurado para volver a iniciar de inmediato. A mí no me deja compartir pantalla, profe. ¿No te deja? A ver, esperando. No, no, es problema de mi computadora. Tengo como que configurar Zoom diferente. Fíjate varios participantes que pueden compartir. Lo puede hacer cualquiera. Hablen entre ustedes, manéjense hablando. Es la mejor forma. Quien lo sepa, enséñele a ver qué pasa del grupo. Chicas, hablen entre todos, es más fácil. Yo tengo otros cursos que se reúnen antes, les dejo abierto el sistema como fue hoy, y entre ustedes charlan, se preguntan por todo, por esto, lo otro, charlan hasta que el profesor después entre y estén en clase. Vamos. Sí, sí, lo estábamos hablando por el grupo de WhatsApp. Profe, no me deja subir el PowerPoint al campus. A ver. Solamente Bianca es la que puede subirlo o alguna otra puede ayudar. No, no, para subirlo al campus como en la entrega, porque me dice que solo acepta documentos Word. ¿Está Ahí bien? Nico está tratando de compartir el pantalla. Ya, vamos a ver si Nico pudo. Ahí creo que Ahí está, pude yo. ¿Lo ven? ahí está, ahí está. Sí, sí, se ve. Genial. Listo, ahí está. Yo tenía que empezar, no, o sea, nos habíamos organizado así. Empezamos principalmente con lo de la historia y la evolución, como para dar una introducción a lo que es la Unión Europea, cómo se formó. Se formó después o luego de la Segunda Guerra Mundial, bajo otro nombre, es decir, que fue evolucionando en los años 50, y en principio fue denominada la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, es decir, SECA. Entonces, digamos que constituyó el primer paso para desarrollar no solo la Unión Económica, que es actualmente también la Unión Europea, sino también política entre los países europeos. Y consistía en primera instancia, en un desarrollo más de una paz duradera para evitar conflictos entre los países que venían de la Segunda Guerra Mundial, y también para impulsar la cooperación económica y la interdependencia entre los países, que eso también favorecía que no haya más conflictos. Luego en 1957 se firma el Tratado de Roma y se constituye la Comunidad Económica Europea, CEE, o Mercado Común. Y luego en 1986 se firma el Acta Única Europea,
que era un tratado para eliminar las trabas al libre comercio entre los distintos países, o sea, es decir, entre las fronteras de distintos países, y se da el origen al mercado único, en vez de común. Perfecto. Okay, perfecto. Luego pasa de una comunidad económica a involucrar otros aspectos, como es actualmente, a Unión Europea. En 1993 se culmina la creación del mercado único con las 4 libertades que establece la Unión Europea de circulación, en este caso, las mercancías, los servicios, las personas y los capitales. Es decir, que entre los países de la Unión Europea hay libre circulación de estos 4 factores. Se cambia el nombre de la Comunidad Económica a Unión Europea, como se conoce actualmente, con el Tratado de Maastricht, y esto refleja la evolución de esta unión que involucra otros aspectos, tales como el aspecto político, el del medio ambiente, salud, relaciones exteriores, justicia, migración, entre otros. En 1999 se firma el Tratado de Ámsterdam para definir los asuntos que habían quedado pendientes, es decir, que todavía no habían definido. En 1999 el euro reemplaza a la Unidad Monetaria Europea como la moneda que rige dentro de la Unión Europea, dentro de la comunidad. En 2001 se firma el Tratado de Niza para reformar todo lo que son las instituciones, para después sumar a los 25 países miembros nuevos. Y en 2007 las divisiones entre la Europa del Este y del Oeste se dan por zanjadas definitivamente, en este caso. Eso es lo que confiere la historia y la evolución hasta lo que es actualmente. Luego detallamos un poco lo que eran los fines y los objetivos de la Unión Europea, es decir, lo que promueve. Básicamente, como comenzó, que promueve la paz, los valores y el bienestar de sus ciudadanos entre los países miembros, ofrece una cierta libertad, seguridad y justicia, sin fronteras interiores, que también propicia la libre circulación. También otro objetivo es favorecer el desarrollo sostenible, basado en un crecimiento económico y de cooperación. También una economía de mercado competitivo y la protección del medio ambiente, a través de distintas directivas que tienen que aplicar los países o los Estados miembros. Otro objetivo que tiene también es combatir la exclusión social y la discriminación, promover el progreso científico y tecnológico, reforzar la cohesión económica, social, territorial y la solidaridad entre estados, que era el principal propósito por el cual se creó esta unión. También respetar la riqueza de la diversidad cultural y lingüística y establecer una unión económica y monetaria con el euro como moneda oficial, ¿no? También detallamos las características generales para dar un pantallo general. Pusimos que sus 6 miembros fundadores fueron Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Actualmente tiene 27 países miembros o estados miembros. Tiene el euro como moneda única. Asimismo, es en su rasgo, la unión es de carácter único, no hay otra. Y también crea un sistema de mercado único en donde hay libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Y lo que más, yo lo considero más importante, es que esto no es una confederación, sino que los países conservan su soberanía, pero delegan solamente ciertos poderes a las instituciones de la Unión Europea para mantener cierta coherencia y cohesión entre los distintos países. Perfecto. Acá pusimos los estados miembros, los 27 o 28 estados miembros: Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Dinamarca, Irlanda, Grecia, España, Portugal, Austria, Finlandia, Suecia, Chequia, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Bulgaria, Rumania y por último Croacia. Y acá también consideramos importante
explicar lo que sería a grandes rasgos el proceso de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea, que se denomina Brexit. Establecimos que el proceso de retirada se establece a través del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, y que todo país miembro que decida, digamos, retirarse de la Unión Europea, lo hará informándole a la Unión Europea, y tras esto se negociarán los términos de la retirada y cómo serán las relaciones futuras. En el caso del Brexit, que es un acrónimo entre dos palabras, o sea, Britain, Gran Bretaña, y exit, salida, retirada. Este proceso se inició tras el referéndum en 2016, el 23 de junio de 2016, y después se notificó al Consejo Europeo el 29 de marzo de 2017, pero en sí la salida del Reino Unido de la Unión Europea se produjo el 1 de febrero de 2020, en donde se puso en vigencia, entró en rigor el acuerdo de retirada que regulaba, la retirada del país de la Unión Europea de una manera organizada, y se aplicaba el acervo comunitario hasta el 31 de diciembre de 2020. Y a partir del 1 de enero de 2021, la relación entre Reino Unido y la Unión Europea está basada únicamente entre un acuerdo de comercio y cooperación. Por eso también estaba el 9º lugar de Estados miembros tachado, porque era ahí donde estaba la Gran Bretaña, porque están en orden de que se unieron a la Unión, y como Gran Bretaña se fue, nos pareció que teníamos que incluirlo, pero como que ya no estaba, entonces si lo pusimos solo así, como que no se iba a entender. Bueno, estos son algunos de los derechos que tienen los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión, que están consagrados en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en el artículo 18 y en el capítulo 5 de la Carta de Derechos Fundamentales. Como ya dijo Agus, el derecho a circular y residir en cualquier lugar de los Estados miembros. Tienen derecho al sufragio para las elecciones del Parlamento y las elecciones de cada Estado miembro en el que están residiendo, sin la necesidad de estar nacionalizados en ese país. Tienen derecho a una buena administración de sus asuntos, el acceso a documentos de las instituciones y órganos de la Unión, derecho a dirigirse al defensor público, al defensor del pueblo europeo, derecho a la petición ante el Parlamento, derecho a la protección de las autoridades diplomáticas y consulares de Estados miembros distintos del suyo, a trabajar libremente y a estudiar de manera gratuita en los Estados miembros, y el derecho a ocupar un cargo político en alguna de las organizaciones de la Unión. Después, estas son algunas de las instituciones que vamos a explicar más adelante, pero es como las más importantes para el funcionamiento de la Unión. El Parlamento, que representa a los ciudadanos y se elige mediante elecciones directas por los ciudadanos de la Unión. El Consejo de la Unión Europea, que representa a los Estados miembros como individuos, y cada uno de los gobiernos defiende los derechos de sus propios países y sus intereses. La Comisión Europea, que cada gobierno nombra a sus miembros y promueve los intereses de la Unión como conjunto, busca como los objetivos que persigue la Unión. El Tribunal de Justicia, que vela por el cumplimiento de la legislación. El Tribunal de Cuentas, que controla la financiación de las actividades. Y el Consejo Europeo, que reúne a los líderes nacionales y establece las prioridades generales de la Unión para el futuro. Estos son otros organismos clave, que son el Comité Económico y Social, que representa a la sociedad civil, las organizaciones de empresarios y trabajadores y otros grupos. El Comité de las Regiones, que representa a las autoridades regionales y locales. El Banco Europeo de Inversiones, que financia proyectos de inversión de la Unión. El Banco Central, que es responsable de la política monetaria. El Defensor del Pueblo Europeo, que investiga las denuncias de los ciudadanos sobre mala gestión de las instituciones y organismos. Y el Supervisor Europeo de Protección de Datos, que protege la intimidad de los datos personales de los ciudadanos. También hay otras instituciones y organismos interinstitucionales que desempeñan funciones especializadas y descentralizadas, que se ocupan de otros temas técnicos, científicos y de gestión. Siguiente. Estos serían los organismos que equivalen al poder legislativo de un país, que serían el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión y la Comisión Europea.
y después los que equivaldrían al Poder Judicial son el Tribunal de Justicia, que como ya dije, vela por el cumplimiento de la legislación, y el Tribunal de Cuentas, que controla la financiación de las actividades. Todos estos poderes y responsabilidades de cada una de las instituciones se establecen en los distintos tratados que consolidaron a la Unión y que rigen todos los procedimientos a seguir y las normas que deben seguir cada una de las instituciones y que fueron acordados por los jefes de Estado o de gobierno de cada país miembro y los ratificó cada parlamento de la Unión. Pasa. La presidencia de la Unión no tiene una presencia unipersonal, sino que cada Estado miembro asume el control de la Unión de manera semestral y lo hacen por orden alfabético. Como está atribuido a un Estado, generalmente esta función la lleva a cabo los órganos internos de cada Estado miembro, en general el jefe de gobierno. La presidencia es limitada, solo convoca y preside el Consejo e impulsa el desarrollo de la comunidad. Después, el Consejo Europeo, que reúne a los líderes políticos de cada Estado miembro para establecer la agenda de la Unión Europea. Representa el nivel más alto de la cooperación política entre los países, nació como una necesidad de que todos los países tuvieran la misma postura frente a determinados problemas y que reaccionaran de la misma manera, y se compone por los jefes de Estado o de gobierno, los ministros de Asuntos Exteriores de cada Estado, el presidente de la Unión y un miembro de la Comisión Europea. La presidencia la asume el representante del Estado, o sea, el presidente de la Unión Europea que esté en ese semestre, y las atribuciones del Consejo Europeo son bastante vagas. En general, como ya dije, se dirigen a la toma de posiciones políticas comunes para todos los estados. ¿Se Nico. escucha? Sí. Luego tenemos el Consejo de los Ministros, que es el elemento fundamental para el desarrollo de la normativa y las actuaciones económicas comunes. Constituye de una junta o una asamblea de ministros que es representante de los Estados miembros. Y bueno, según las materias que van a discutir, los estados cambian el ministro que envían, por ejemplo, de Agricultura, de Industria, de Trabajo. Las atribuciones que tiene este Consejo de Ministros son legislativas, que se encargan de aprobar las fuentes esenciales del sistema comunitario, reglamentos o directivas. Luego están las legislativas indirectas, que pueden dirigirse a la comisión interesando propuestas sobre asuntos determinados. Luego están las de alta ejecución, que toman medidas de carácter, por ejemplo, nombra altos cargos de la comunidad, y medidas de impulso comunitario, que ve sobre estudios, actuaciones de otros organismos o intervenir en los presupuestos. Este consejo está formado por la presidencia, que la asume el ministro de Estado, que por rotación semestral, que ostenta la presidencia comunitaria. Se aplica una técnica de voto ponderado, y los votos de cada estado son objeto de un coeficiente multiplicador. Luego está el sistema de adopción de acuerdos, que varían, depende de la modalidad. En primer lugar tenemos el sistema de unanimidad relativa, o sea de veto. El segundo es el sistema de doble mayoría cualificada, el cual requiere 2/3 de los votos y 2/3 de los estados votantes, que es el sistema ordinario de votación de consejo. El tercer lugar es el sistema de mayoría cualificada simple, que requiere 2/3 de los votos, pero no necesariamente de estados votantes. Y el cuarto, que es el de sistema de mayoría absoluta de los estados. Luego se encuentra el secretario general, que ejerce las funciones propias de un jefe de secretaría y es designado por el Consejo. Y luego el comité de representantes parlamentarios, que se encarga de aprobar los trabajos y acuerdos del Consejo, ya que un gran número de decisiones del Consejo tienen trascendencia económica por carácter técnico. Luego está la Comisión, que es el organismo equivalente al Consejo de Gobierno de los Estados nacionales, y se encarga, por lo tanto, y es el organismo ejecutivo directo de la normativa comunitaria. Está integrada por un presidente de la Comisión, que sería una especie de canciller, el secretario general y de los comisarios comunitarios,
que son propuestos por los Estados miembros. El activo principal de esta comisión es de velar por los intereses generales de la Unión Europea, y se encarga de, por ejemplo, poner nuevas leyes, gestionar las políticas europeas y asignar los fondos de la Unión Europea. Vela para que se cumpla la legislación de la Unión Europea y se encarga de representar a la Unión en escena internacional. La Comisión es la única instancia responsable de elaborar propuestas de nueva legislación europea y aplicar las decisiones del Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión. El Parlamento, que es el organismo con votación de Asamblea Representativa de la Población Comunitaria, está formado de diputados, el Parlamento Europeo, los parlamentos nacionales y los grupos parlamentarios que corresponden a la tenencia de agrupaciones ideológicas. Este organismo tiene las facultades presupuestarias de discutir y aprobar, en su caso, el presupuesto, atribuciones de supervisión, las facultades de aprobación o repudio, y se encarga también de designar un defensor del pueblo. En materia legislativa, el Parlamento tiene facultades de promoción, derecho de calificación o de información sobre los proyectos que hasta ahora no están sometidos a la conformidad parlamentaria, y tiene derecho de participación en la fijación de las disposiciones comunitarias. Luego se encuentran los tribunales, que se encargan de aplicar el derecho comunitario que compete a los tribunales nacionales propios de cada Estado, porque la normativa común se incorpora a su derecho interno. No obstante, desde sus orígenes, la comunidad también dispuso de un Tribunal de Justicia de la Unión. Además, estos tribunales comunitarios son competentes para resolver los litigios entre órganos de la Unión, entre los Estados y la Unión, así como entre los Estados entre sí, y si la divergencia versa sobre la aplicación del derecho comunitario. Luego está el Tribunal de Cuentas, que se compone de 15 miembros, uno por cada Estado, que es propuesto por el Consejo de Ministros y es designado por este también. Opera como los órganos de contaduría propia del Estado, o sea, fiscaliza y audita los diversos organismos de la comunidad y emite un informe sobre la corrección financiera de su actuación. Y luego tenemos otros organismos complementarios, que son las asambleas consultivas, el Comité Económico y Social, el Comité de las Regiones y el Comité Consultivo del Carbón y Acero, y organismos financieros como los fondos estructurales, los bancos europeos y los organismos técnicos especializados. Quería decir una cosita antes que empiece, Sal. Lo del Consejo de Ministros, Nico nombró las distintas modalidades de votación, y esto pasa porque los Estados miembros que fueron como los primeros en unirse a la Unión tienen más votos sobre los que se fueron uniendo más tarde, entonces tienen como distinta cantidad de votos, depende del estilo de votación, y tienen como un veto más poderoso. Entonces, cuando decía que hay como una de las votaciones que decía que tenían que tener como la mayoría de los votos, y hay creo que 4 estados que tienen como 10 votos versus otros estados que tienen 2 votos, entonces por más que voten esos 4 estados, todavía no llegan a la mitad para que pueda haber todavía como equivalencia entre las decisiones de todos los países de los estados miembros. Exactamente, en la Unión Europea, independientemente de esa unión, igualdad de derechos y aplicación, hay ciertos países que tienen preeminencia o preferencia respecto a sus votos. Y en definitiva determinan muchos puntos de gestión. Y fíjense cómo realzan siempre por la importancia que tienen la comunidad económica del acero. Ahí les da también la pauta de cuáles son, digamos, las pautas más importantes a las cuales también se dirigen, aparte de todo lo demás. Y otra de las cosas que se notaron en todo lo que dijeron es qué maravilloso cómo tienen organizado, supongo que les habrá dado trabajo, pero cómo tienen organizado cómo se integran las diversas instituciones. Eso realcenlo ustedes. ¿Por qué? Porque tiene que ver también con algo que supongo que va a estar después explicado, que es en la preeminencia o no, y en tal caso cómo, de ese derecho interno de cada país. Es decir, cómo les estaba comentando
que se estaba comentando, la importancia que tiene la normativa de la Unión Europea y la forma en que políticamente se fueron reuniendo y aunando, aún sus diferencias, para marcar la identidad, pero dar preeminencia en ciertos temas a aquellos objetivos que se tuvieron en miras cuando hicieron la Unión Europea, o lo que vaya surgiendo. Fíjense la importancia de cómo designan a los miembros de las instituciones. Esos miembros de las instituciones no son vitalicios. Yo miraba recién el cuadro de ustedes y, por ejemplo, hay que aclarar cada cuánto se renuevan, por ejemplo. En algunos casos se renuevan cada 5 años, por ejemplo, y en otros, por ejemplo, los integrantes de los comités son los que resulten en ese momento ministros, por ejemplo, en sus países. Entonces es como una actualización permanente que no necesitan cambiarlo a cada rato. Claro, por eso no lo aclaramos, porque en general los miembros eran como ministros o gobernadores, entonces mientras estén en su puesto van a estar como miembros en la institución en la que pertenezcan, y solo aclaramos que el presidente era semestral. Exacto, lo vi. Y todo esto de las votaciones lo teníamos, pero se iba muy por la rama, entonces como lo borramos porque era muy largo, porque explicaba como cada votación en detalle y qué países tenían qué cantidad de votos, era un montón. Yo lo aclaro por una razón. Primero, por la diferencia que va a haber después con Mercosur. Y segundo, porque el resto de sus compañeros no tiene todo el material de lectura que ustedes tuvieron que hacer para elaborar esto. Entonces, es una forma de decirle, para tantos millones de habitantes que hay en la Unión Europea, para tantas cuestiones distintas, porque hay países, como bien señalizaron ahora, que tienen una preeminencia en votos sobre los demás, ellos tienen también una posibilidad de, digamos, de enfatizar ciertos temas, dependiendo también quién esté en los cargos, porque evidentemente en ese momento quienes sean representantes van a tener que no solamente conjugar los fines para los cuales está la Unión Europea, sino también que no vaya contrario a su derecho nacional. Pero no sigo adelantando porque supongo que eso después lo van a ver en normativa y en directivas. Continuemos. Ok, sí, ahí comparto. Sí, por eso cuando me acordé quería aclararlo para que quede bien ahí el dato. Ok. Ok, ordenamiento jurídico. Con la creación de la Unión, los Estados miembros limitaron su soberanía legislativa y establecieron un ordenamiento jurídico autónomo, vinculante para sus ciudadanos y para los países mismos, y los tribunales de estos países están obligados a aplicarlo. Pero no debe pensarse que el ordenamiento jurídico de la Unión Europea y los ordenamientos de los Estados miembros se superponen, sino que todo lo contrario. El ordenamiento de la Unión y los ordenamientos nacionales se encuentran engranados entre sí y dependen uno del otro. El derecho de la Unión solo puede tener vida si se integra en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros. Es por esto que los Estados miembros forman parte del proceso legislativo de la Unión. En organismos como la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo están representados y tienen voz y voto. En fuente de derecho, actualmente la Comunidad Europea no tiene una constitución. Sí pasó que en octubre de 2004 se firmó un tratado conocido como el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, o Constitución Europea, que fue un tratado internacional destinado a crear una constitución consolidada para la Unión Europea, con la intención de reemplazar todos los tratados existentes por una única constitución que establezca claramente qué es la Unión, cómo toma sus decisiones y quién es responsable de qué. Pero esta fracasó a causa de los referendos negativos en Francia y Países Bajos en 2005. Sin embargo, en 2007 se firmó el Tratado de Lisboa, que tras un arduo proceso de ratificación entró en vigor en 2009.
Este tratado modificó nuevamente el Tratado de la Unión Europea, o TUE, pero también el antiguo Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, que pasó a llamarse Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea, o TFUE. El Tratado de Lisboa confiere al Parlamento el derecho a nombrar al presidente de la Comisión a propuesta del Consejo Europeo, y la codecisión se amplió a nuevos ámbitos y pasó a denominarse procedimiento legislativo ordinario. Con algunas excepciones, el tratado equipara los poderes legislativos del Parlamento Europeo con los del Consejo, en ámbitos donde todavía no existía esa paridad, en especial en la elaboración del presupuesto, la política agrícola y los asuntos de justicia e interior. Las fuentes del derecho de la Unión, primero está el derecho primario, que son los tratados de la Unión, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y los principios del derecho, los acuerdos de derecho internacional de la Unión Europea, el derecho privado, que consiste de actos de carácter legislativo, reglamentos, directivas, decisiones, actos de carácter no legislativo como actos simples, delegados y de ejecución, actos no vinculantes como recomendaciones y dictámenes, y actuaciones que no constituyen actos jurídicos, como acuerdos interinstitucionales, resoluciones, declaraciones y programas de acción. También están los principios generales del derecho y los convenios entre Estados miembros, que son los convenios internacionales y las decisiones de los representantes de los gobiernos de los estados en el Consejo. Los poderes y responsabilidades de las instituciones de la Unión Europea, como las normas y procedimientos, se establecen en los tratados constitutivos de la Unión Europea. Y los tratados son acordados por los presidentes o primeros ministros, en algunos casos, de todos los países de la Unión Europea, y son ratificados por sus parlamentos. Los principales 4 tratados de la Unión Europea son, primero, el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, o CSA, que entró en vigor en julio de 1952 y expiró en julio de 2002. Segundo, el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, o CE, que entró en vigor en enero de 1958, suele denominarse el Tratado de Roma, y fue incorporando una amplia gama de responsabilidades que incluyen la política ambiental, social y regional. Tercero, el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, también conocido como Tratado Euratom, que se firmó en Roma junto con el tratado anterior. Y el Tratado de la Unión Europea, o Tratado UE, firmado en Maastricht en 1992, que entró en vigor en noviembre de 1993, y este tratado usa la denominación Comunidad Europea porque ya no era una comunidad únicamente económica, y en este tratado también acordaron trabajar juntos en materia de política exterior y asuntos de interior, y también se crea una estructura política y económica. Los 3 primeros tratados crearon las 3 comunidades europeas, el sistema conjunto de toma de decisiones en lo que respecta al carbón, acero, energía nuclear y otros sectores importantes de las economías de Estados miembros. Las revisiones y modificaciones de esos tratados se realizan mediante una conferencia especial de los gobiernos nacionales de la Unión Europea, conocida como Conferencia Intergubernamental, o CIG, que ha tenido lugar 3 veces en los últimos 20 años. El Acta Única Europea, que entró en vigor en julio de 1987, modificó el Tratado CE y preparó el camino para completar el mercado único. El Tratado de Ámsterdam, que entró en vigor en mayo de 1999 y modificó los tratados UE y CE, asignando números en vez de letras a los artículos de los del Tratado UE. Y el Tratado de Niza, que entró en vigor en febrero de 2003 y modifica los otros tratados. Con respecto a la jurisprudencia, incluimos un ejemplo de jurisprudencia en la Unión Europea, que es en este caso es la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 2 de diciembre de 2014, asunto C-196-13. En esta sentencia
se declara el incumplimiento de la República Italiana de la sentencia anterior del Tribunal por incumplimiento de directivas europeas en materia de residuos por parte de la República Italiana, dictada en abril de 2007, por la que el Tribunal de Justicia estimó el recurso por incumplimiento generalizado y persistente de las obligaciones que le incumben de las siguientes directivas, al no haber adoptado todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a varias de sus disposiciones. Estas directivas son el artículo 4, 8 y 9 de la directiva 74/402 relativa a la gestión de residuos peligrosos, y el artículo 2, apartado 1 de la directiva 91/689, que es relativa, bueno, a los residuos peligrosos, a la obligación de elaborar y de adoptar un plan de gestión de residuos peligrosos, obligación de establecer una red integrada y adecuada de instalación de eliminación de estos residuos, medidas necesarias para asegurar la eliminación y al almacenamiento temporal prolongado y el concepto de vertido. La comisión... Espérame un poquito. Sí. Espera un poquito. ¿Sí? Sí. Vamos a resaltar que era una directiva. Era una directiva. A la diferencia del reglamento legislativo europeo con la directiva, es que el reglamento tiene alcance general, o sea, se aplica directamente. En cambio, la directiva legislativa es aquella que vincula a los estados, y son los estados en que ellos van a legislar en su parte interna cómo van a ser los medios para aplicar en su propio estado. Entonces lo que Italia hizo es que no cumplió en sus propias leyes para alcanzar ese objetivo determinado. O sea, en el reglamento legislativo es de alcance general y se aplica directamente, y vincula a los ciudadanos con las autoridades nacionales, inclusive con el Poder Judicial. En cambio, la directiva vincula a estados. Y eso claro, es lo que había explicado solo al principio. Exacto. Pero lo recalco, ¿saben por qué? Para marcar las diferencias de cuál es el directamente aplicable de aquel que depende de una actividad interna del país miembro. Y justamente muy bien buscado el ejemplo, porque exactamente es uno de los casos que muestra un incumplimiento y cómo se resolvió a nivel de Unión Europea. Gracias, continúa por favor. Okay. La Comisión estima al término de la prórroga del plazo fijado en el dictamen motivado que todo el territorio de la República Italiana, a excepción de una región, tenía entre 368 y 422 emplazamientos no conformes a los artículos de las directivas. La Comisión explica que las labores de saneamiento o rehabilitación estaban, según los emplazamientos, o bien inacabadas, o bien únicamente programadas, o bien aún sin planear. El Tribunal de Justicia desestimó la alegación de la República Italiana y resuelve que un Estado miembro está obligado, según el artículo 4 de la Directiva 75442, a comprobar la necesidad de sanear los antiguos emplazamientos ilegales y sanearlos. El tribunal resolvió que, si bien el Estado miembro no incumplió necesariamente con lo establecido, sí incurrió en una degradación significativa del medio ambiente. Por lo tanto, la sentencia del tribunal fue que la República Italiana debía pagar a la Comisión Europea una multa coercitiva semestral a partir de un importe inicial fijado en 42.800.000 euros, del que se deducirá un importe de 400.000 euros por cada uno de los emplazamientos con residuos peligrosos que se regularice conforme a esa sentencia. Y fin. Listo. Muy bien buscado el ejemplo. Eso muestra que los objetivos realmente están por sobre los estados internos, pero además de estar, porque está determinado como una política de la Unión Europea, también lo está en el sentido de que una penalidad para el caso de incumplimiento y a cargo de quién está. Eso se hizo más o menos, por ejemplo,
en directivas sobre derechos de los consumidores. Estos derechos de los consumidores estaban fijados, pero en la Unión Europea se establecieron bases, tasas y costos en toda la Unión Europea para cumplir por todos. Y hoy en día hay un ejemplo que, si quieren, búsquenlo después porque es muy bueno y es muy reciente, sobre el uso de Internet y costos ocultos de Internet. Entonces, muestra cómo los usuarios, consumidores de Internet, pueden dejar de contratar ese servicio por el aumento de las tasas o costos ocultos, que no están directamente expresados en los contratos. Ese es otro de los casos en los cuales también se expidió el organismo presidente de la Unión Europea. Bueno, ¿cuál es el Tribunal Supranacional de esta Unión Europea? Vamos a repasar. ¿Qué tribunal de justicia hay? ¿Nosotros o ellos? No, me gustaría que los demás, pero pónganle para que puedan ver todo el trabajo y voy a hacer como 3 o 4 consignas mínimas sobre este trabajo. Pero no para ustedes, para el resto de los que, perdón, esperé que se termine, para el resto de los, a ver qué, el resto de las personas, y para que lo tengan en cuenta también, para cuando den Mercosur ustedes, o sea, vamos a preguntarles a ellas, no quiénes formaron la Unión Europea, sino cuáles son los organismos que representan a los países, cuáles son los organismos que gestionan los fines y objetivos de la Constitución, y cuál es el organismo que hace cumplir, en caso de que no lo cumplan voluntariamente, esas normas fines o normas supranacionales. ¿Alguien va a hablar? ¿Lo van a escribir por el chat? ¿Cómo harían? A ver, esperen que me voy a fijar en el chat. No, yo pedí en el chat la presentación para que cada uno la pueda ver. Perfecto. Una pregunta al equipo que dio recién de Unión Europea. ¿Pudieron hablar con Julieta? No, como le dije la clase pasada, profe, se comunicó el domingo pasado Sí. y dijo, chicos, perdón que no participé, y se fue del grupo. Y no volvió a aparecer más. ¿No saben si por casualidad va a dar recuperatorio? Yo ya me preocupé de tratar de averiguar, pero no sé si abandonó oficialmente el curso o simplemente está no asistiendo a las clases. ¿Algo más saben ustedes? Sé que tiene dificultades, pero les pregunto porque tendría que dar recuperatorio aparte de este trabajo, mientras hacen las demás, porque creo que hay pocas opciones. A ver, Paula, no estás. No, no está Pau. Paula no está. Y tampoco, bueno, Karina no está. Y no tenemos a nadie más. ¿Y María Emilia? No, tampoco está. Bueno, chicas, están ustedes solas, así que nadie va a poder contestar. ¿Sí? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer otra cosa. En esto, agréguenle por favor al trabajo 2 cositas muy pequeñas, pero sintéticas, o sea, no que lo desarrollen en profundidad, pero sí que se note cuánta cantidad de miembros tiene cada organismo. Ustedes ya pusieron nombrados por quién y cómo se eligen, sino cuántos, para que ver que en un lado son 475, en el otro son mucho más, y cómo se renuevan. O sea, específicamente la palabra de
Ustedes dicen son nombrados por, pero agréguenme algo así como que son nombrados por los países y mientras tienen el cargo, porque muchas veces puede pasar que en el ámbito interno haya una dificultad, ya sea por un veto en el Parlamento o por algo, y bueno, a ver cómo se resuelve a nivel Unión Europea. ¿Quién continuó o quién no, digamos? Eso es lo que me gustaría que agreguen simplemente. ¿Está? Bueno, no aclaro para Mercosur, pero es lo mismo. Como no vinieron las de Mercosur, ¿les puedo pedir algo? Profe, sí, discúlpame, profe, estamos del Mercosur, estamos Jessy y yo, y Gaby, somos del Mercosur. Menos mal que hablaste porque no te tenía. Está Cami también. A ver, Sí, estamos acá. ahí está, Jessy, vos, ¿y quién más? ¿Cami? Gabriela, Jessica Sí, y Camila. ahora sí. Bueno, la pregunta entonces, quiero que las dos que están de Mercosur entreguen como un pequeño, 3 pequeñas preguntas que me gustaría que verbalmente las hicieran y las anotaran. Las va a hacer el equipo de Unión Europea, pónganse de acuerdo. Se las envían para que presenten 3 pequeñas preguntas en el chat. Que las respondan por el chat, nada más. A ver, ¿quién le dice una pregunta? ¿Las tenemos que responder ahora a las preguntas que recién diste o tenemos que responder otras preguntas? No. Creo que usted nos tiene que hacer preguntas a nosotros. Hacer preguntas a ustedes. Ah, listo. Ahí te las anoto entonces. No, lo que dije, Bianca, lo que yo les propuse ahora es que ustedes como equipo hagan 3 preguntas y que las que no son del equipo de ustedes la respondan. Ah, ok. Es al revés. Ah, ok, listo. Está bien. Por eso les dije que compartan el trabajo para que lo puedan buscar. Sí, por eso lo dejé ahí también para que Sol no tenga que estar pasando de Sí, diapositiva. A ver, busquen 3 preguntas que no sean complejas, pero que se note que están en clase. Si todos tienen el trabajo, dejo de compartir, así puedo usar el documento. Ok. Sí, yo acá tengo el link de la diapositiva. Cuando lo terminen lo pueden subir al campo también. ¿Está? ¿Cuáles eran las 3 preguntas? Estamos pensando en la tercera. Bueno, pero por lo menos díganle la primera, así le empiezan. Ah, pensé que había que escribirlas en el chat. Bueno, ¿en base a qué principio se creó la Unión Europea? Listo, la primera ya está. ¿En base a qué principio se creó la Unión Europea? Segunda, Si hay constitución. es muy fácil esa. Es muy fácil esa, vamos. Por sí o por no, no. Dije pregunta, no verdadero o falso. Bueno, en caso de que no haya
cuál sería la constitución de la Unión. Claro, si no, calculá que si no estás haciendo verdadero o falso y dónde está el fundamento de lo que te escucharon. Yo sé que sos compañera de ella, pero acá estamos aprendiendo para cuando se contesta, che, porque si no después nos hacen eso en los exámenes escritos y decimos cuando es verdadero o falso, pero cuando es a desarrollar, es a desarrollar. Además tienen que haber estado, no solamente que me alegra que las hayan escuchado, porque doy sentado que lo escucharon, sino que además tienen el trabajo ya visto, así que lo tienen incorporado para poderlo leer en el momento. Dale. Con respecto a la primera, se creó más que nada para terminar con los conflictos que habían entre los mismos países europeos, que en realidad lo decidieron después de la Segunda Guerra Mundial, y así también poder tener una cooperación económica y que, bueno, para que haya una interdependencia entre todos los países de Europa. Al principio obviamente eran muchos menos y después se fueron incorporando a medida que pasaron los años. Bien, David, hay una precisión muy, muy puntual en esa unión que hicieron al principio algunos de los países, es decir, digo algunos porque hoy son muchísimos, pero en ese momento eran poquitos. La precisión muy puntual era que esa cooperación económica era solamente de pocos temas. ¿De cuáles eran? Era tan importante que dio el nombre al tratado. La del carbón y el acero. Exacto. Y eso se los muestro porque fíjense en la importancia que tiene esa materia prima, ese recurso natural que tienen en Europa, que desde tiempos inmemoriales, así se puede, la Segunda Guerra Mundial estoy hablando, es lo que les preocupa y el poderío que les da ese recurso natural de carbón y acero que tienen, que no solamente logró tener que aunarlos, sino ver que no se pierda en guerras inútiles. Y digo guerras inútiles porque hoy en día las guerras ya no se hacen como, perdón, no es que no se hagan, pero ya se ve que no es la utilidad más grande usar el poderío en armas, sino que hoy en día se hace esa diferencia, digámosle así, para no decir guerra, entre países, a través de otros sistemas, que no es necesariamente el uso de las armas, o la exterminación del adversario o del enemigo. Ahora, esta vez se unieron, Comunidad Económica de Carbón y el Acero, pero para otros temas, es decir, para potenciar nuevos fines y nuevas posibilidades económicas, a tal punto que en uno de los tratados posteriores que las chicas nombraron, otra vez volvieron a expresar la importancia y los fines a nivel internacional. Y hoy en día, prestenle atención porque influye también en América esto que ellos están haciendo, o esa preponderancia que tienen ciertos países. ¿Por qué influye en América? Porque se fijan objetivos que exceden el marco de la Unión Europea, no porque esté mal, sino por ese bienestar que quieren para su comunidad interna, y a través de el uso de los recursos de otros países. Lo que tenemos que hacer en otros países es también cuidar de la misma forma los recursos y la intercooperación internacional con los demás. Digo inter del sentido interna, pero a su vez negociar con los demás países, porque si no, no te entran los dólares, los euros y todo eso. O sea, no se pueden limitar a tan y cambió la forma del nacionalismo. Perdón que me apure, estaba leyendo la segunda pregunta. A ver, vamos a la segunda. ¿Hay constitución en caso de no haber? ¿Qué cosa rige la Unión? Chicas, Gaby, Cami. Hubo un tratado para establecer una constitución, pero bueno, fracasa porque acá mencionan las chicas 2 países miembros cuyos habitantes estaban en contra del referéndum. Y menciona el Tratado de Lisboa.
pero constitución no hay. Constitución no hay. Y hay un tratado que menciona el funcionamiento de la Unión Europea. Entonces, para cuando hagan Mercosur, acuérdense, no solamente las instituciones, sino cómo y cómo en caso de incumplimiento, que lo hicieron acá. O sea, acá lo tienen y lo dijeron bien. ¿De acuerdo, chicas? Para la próxima también. ¿Por qué? Porque de nada sirve hacer un contrato. Lo mismo pasa en la vida. Les digo esto a ustedes simplemente como personas. Cuando ustedes hagan un contrato, vayan a contratar desde un alquiler hasta una compraventa cualquiera, si ese contrato que firman no tiene, ¿qué pasa en caso de incumplimiento? La ley lo prevé. Porque la ley lo prevé, pero a lo mejor la gente no lo sabe. Eso me pasa con mucha gente hoy en día que dice, no se puede hacer nada. No, no es que no se puede hacer nada, no sabrá, pero consultá. Lo mismo ustedes. Entonces, acá había un incumplimiento y en el caso de incumplimiento se aplicó el ejemplo que ustedes dieron para Italia. Perdón que me fui directamente a Italia, pero me importó el caso que buscaron, que está bien. Y busquen uno, por favor, si me acuerdo y lo encuentro, se los paso, de Internet, cómo se hizo, porque tienen un organismo especial para protección de datos, cómo se hizo el límite que le ponen a los grandes, a Google y a otros, del uso y protección de datos personales. Eso tenganlo en cuenta para ustedes. Bueno, ¿qué institución se preocupa por el interés conjunto de la Unión Europea? La Comisión. Aparte del telegrama de la respuesta a comisión, decime, la comisión es el organismo que... Bueno, se encarga de... En serio, Sí. ¿qué pasa? Y lo veo con ustedes, a diferencia de cuando tenemos alumnos de Derecho que piensan de otra manera, ya saben. Voy a explicarlo sintéticamente y me quedan creo que pocos minutos, pero siempre que den una respuesta, acuérdense que en Derecho los abogados no nos sirve el me gusta porque me gusta. Dicho de otra manera, de esa forma es un acertijo, ¿acierto o no acierto? Ustedes cuando tengan materia de Derecho es ¿qué y por qué? ¿O para qué? El mínimamente ¿para qué sirve o por qué se hizo de tal manera? Es decir, lo que nosotros llamamos fundamentos. Fíjense, en este fallo que las chicas dieron de Italia, perdón, del incumplimiento de Italia, no solamente se les dijo a Italia, estoy hablando como lo que el tribunal, señores Italia, ustedes incumplieron esto, esto y esto, hagan su descargo, hagan su defensa. Entonces yo tenía que explicar por qué no lo cumplieron, y aún así, el tribunal dijo, no, un momentito, la norma es tal, debieron hacer tal cosa, y por tal razón, ustedes van a tener una penalización de X cantidad que está previsto en la normativa de la Unión Europea. Entonces, ahora sí, ¿me contestás, Jessica? ¿La comisión y? No, sí que es la comisión la que se encarga de velar por los intereses y los derechos de todos los Estados miembros de la Unión Europea, que también gestiona políticas para la Comunidad Europea y también propone nuevas leyes para dictarse para hacer dentro del marco de la Comunidad Europea. Exacto. Esto muestra, y esto de que yo quiero que hablen en clase para que ustedes mismos aprendan, que no es un problema de un error, es un problema que así saben qué nosotros también queremos cuando contesten. Porque muchas veces, digamos, responden, pero esto estaba bien. Sí, no, estaba acertado, pero no bien. Y de esa forma, si ustedes se animan a hablar, no solamente en la mía, estoy hablando en otras, no es como en la materia de ustedes que son especialistas y van a ser recontra especialistas, que agarran un diccionario y esto tengo que traducir y significa tal cosa. No. Aún así, ustedes toman el diccionario, pero el diccionario tiene excepciones y tienen que ver cómo la vuelcan. Hay algo muy hermoso que a mí me encanta, el poema Eft. ¿Ustedes lo leyeron alguna vez? Eft, ¿sí? ¿No? Bueno, esto que les digo no es para la materia nuestra, pero sí para la lectocomprensión. O sea, lo que estoy tratando de hacerles llegar con esta exposición que estamos haciendo hoy y la semana que viene es lectocomprensión. Busquen el poema Eft. Es muy hermoso. Es si fuera tal cosa y sucediera tal cosa. Pero ¿saben qué les va a pasar? Que hay varias versiones. ¿Por qué? Porque es de Rudyard Kipling y hay varias versiones.
Entonces, cuando ustedes lean una, hay alguna respecto de otra que les puedo asegurar que leanla y comparen la traducción, porque ustedes la pueden leer en inglés. Y cuando ustedes la traduzcan van a ver que la de Juana de Ibarburu es una, la de Di Tommaso es otra. A ver cuál les gusta. ¿Dicen lo mismo? Y por ahí dicen lo mismo, pero no es que lo expresan igual. No sé si me vuelvo a explicar. Reitero, es el mismo en el idioma, pero cada traductor le pone su sentimiento, además de su técnica. Su técnica, por sobre todo, porque si no, no van a ser traductores. Pero cada uno, la sintaxis, ¿se acuerdan en la unidad 2 que hablamos de sintaxis, epistemología, métodos de interpretación? Bueno, lo mismo, pero en vez de ser una traducción, como es lo que ustedes saben hacer, nosotros en derecho lo mismo. Vos podés no tener razón, y la norma decide, pero tenés un abogado que te la presenta distinto, y la solución es otra, y capaz que te convence al juez. Pero claro, tenés el derecho de que la Cámara piense distinto. Insisto, acostúmbrense a redactar, no solamente a tratar de tipo telegrama, sea, y no estoy juzgando a nadie acá, estoy explicando simplemente, no es por miedo, o porque crean que ya está, lo dije en la pregunta de arriba, no. A veces la respuesta de arriba también la tienen que incorporar para explicar la de abajo. Eso pasa muchas veces, lo van a ver si se acostumbran a leer, no digo a estudiar, a leer fallos. No porque vayan a ser abogadas, sino porque les va a facilitar la respuesta para cuando tengan que traducir y decir, ah, no, pero esto estaba arriba. Y pero si en la traducción te lo pusieron 2 veces, no lo omitas. No lo omitas porque por algo quien lo hizo lo puso. ¿Se entiende por qué lo digo? Bueno, ahora las voy a dejar, vamos a terminar la clase de hoy. La clase que viene en Mercosur, lo mismo, van a trabajar también exponiendo, un día antes manden el trabajo si lo tienen listo. Preocúpense por hacer para después de la clase 3 preguntas también para el otro equipo, y el otro equipo que le corresponde a ustedes en Mercosur también contestenla. Eso para la clase que viene, que la tienen con Rosana, ¿de acuerdo? Sí, Bianca. Una preguntita, ¿podés cambiar la tarea del campus? Así puedo subir el PDF, el PowerPoint también, porque Sí, solo sí. me admite archivo de Word. ¿Este de ahora? Sí, 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 ningún problema. Espérame un poquito, me voy a salir de acá. Espera que me tengo que ir al aula. Chicas, ¿se lo hago en unos minutos? Esperen un poquito porque tengo miedo de quedarme sin aula si meto el dedo. Dale. Lenta para eso. Ahí está. Ahí está. Sí, espérame, ahora vamos a hacer, le pongo agregar tarea para que puedan subir el trabajo de hoy. Así lo podés subir, espérame. Me deja igual editar la entrega de antes. Bueno, dale, Lo agrego ahí y listo. agregalo. Ahora, los cambios que tenemos que hacerle, lo que le tenemos que agregar, ¿lo volvemos a subir o qué hacemos? No, déjalo, pero que tengan en cuenta todos que faltan esas cosas, ¿sí? Sí. Te digo porque si no tengo que hacer, ¿sabes por qué? Porque si no te tengo que hacer otra más para agregar tareas. ¿Está? Bueno. Gracias por todo. Y chicas, el lunes que viene tienen con Roxana, y el otro lunes, no sé cómo vienen los feriados este mes, si cómo los vamos No a sé. tener o no. No, ninguna lo sabemos. Pero aparentemente la clase que viene la tenemos el lunes que viene, y si hay algún problema de feriados, acuérdense que siempre por el campus yo les explico si se da, no se da, si hay feriado, no sé, todas esas cosas lo tengo en cuenta. Si hay feriado, habrá feriado. Pero si no, nos vemos, si no, el lunes que viene tienen con Roxana y el otro
tienen conmigo. Gracias. Chao. Ahora